Leyendo la escritura, ¿verdad? Me llevaba a un pasaje donde David intenta traer el arca hacia Jerusalén. ¿Se han leído esa porción de la Biblia? Hoy vamos a estudiarla y hoy vamos a ver justamente cómo ahí hay unas buenas intenciones de David, pero hay también errores, hay cosas que considerar y que hoy, hermanos, debemos también saber que a veces tratamos de traer la presencia de Dios a nuestra vida de manera a veces incorrecta. Muchos buscan a Dios a su manera, y es lo que hoy vamos a hablar, que no se trata a la manera de cada uno, se trata a la manera de Dios. Amén. Y el título de hoy se titula Trayendo la presencia de Dios a mi vida. Trayendo la presencia de Dios a mi vida. Y vamos a ir a segundo libro de Samuel, hermanos. Segundo libro de Samuel, versículo 6. Capítulo 6 del versículo 1 al versículo 11. Y antes de orar, vamos a leer esta porción de la escritura, ¿verdad? Para pedirle al Señor que Él nos ayude a entender lo que está aquí escrito. ¿Estamos ahí, hermanos? Segundo libro de Samuel, capítulo 6 del versículo 1 al 11. Dice así la palabra del Señor. ¿Estamos listos? Dice: David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000. Y se levantó David y partió de Baala, de Judá, con todo el pueblo que tenía consigo, para hacer pasar de ahí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Ahio, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, con el arca de Dios, Ahio iba delante del arca, y David y toda la casa de Israel danzaba delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió ahí. Y lo hirió ahí Dios por aquella temeridad. Y cayó ahí muerto junto al arca de Dios. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa. Y fue llamado a aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Y temiendo David a Jehová aquel día, dijo: ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David. Y la hizo llevar David a casa de Obed-edom, geteo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-edom, geteo, 3 meses. Y bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su casa. Amén. Vamos a orar, mis hermanos, en esta mañana y pedirle de la misma manera que David tenía en su corazón de traer la presencia de Dios a su vida, que hoy cada uno de nosotros digamos: Señor, yo quiero también tener la presencia tuya en mi vida, en mi corazón, que de esa manera podamos también ser llenos de la presencia. Amén. Oramos. Te damos gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre nuestro, porque sabemos que hoy, Señor, en este día es día de adoración a ti. Es el día, Señor, que dedicamos para exaltar tu nombre, para alabarte y para glorificarte. Y hoy te pido, Señor, que tú estés hablando a tu pueblo, tú estés trayendo palabra a tu pueblo, a tu iglesia, que todos aquí reunidos con un solo corazón busquemos, Señor, tu presencia y busquemos, Señor, el estar siempre en comunión contigo, Padre. De nada serviría reunirnos si tú no vienes y estás con nosotros. Jesús, tú eres el principal invitado en este lugar. Tú eres, Señor, lo que importa en este lugar, porque estamos aquí por ti, para ti. Te alabamos con todo nuestro corazón. Bendícenos hoy con entender tu palabra. Bendícenos hoy, Señor, con tener en nuestro corazón tu presencia. Es nuestra oración. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien. Pues
vamos a empezar, hermanos, con este estudio. Y hay cosas, ¿verdad?, que vemos aquí que están a veces... yo cuando lo leía, hay cosas que a veces nos causan dudas, ¿no? Y hay preguntas que a veces hacemos. Y a mí la pregunta más digamos, que siempre se repite, la que más sale cuando leo esto es: ¿por qué Dios hirió a Usa? ¿Por qué Dios lo mató si usa a mí contra a mí? Estoy hablando a mí, no lo dice la palabra dice lo contrario, ¿no? Pero a mí me parecía que Usa hizo algo bueno, ¿verdad? ¿O usted qué piensa cuando lee ese pasaje? ¿Qué hizo Usa? Usa aparentemente quiso hacer algo bueno, pero la palabra de Dios dice que Dios vio algo diferente. Dios vio una temeridad, vio una rebeldía, vio una falta de respeto. Y es ahí donde nosotros tenemos que analizar siempre la Escritura, porque la Escritura siempre nos va a confrontar a nuestros pensamientos. Y a veces tenemos pensamientos que aparentemente son buenos, pero delante de Dios no es así. Aparentemente tenemos la razón, pero delante de Dios no estamos en lo correcto. Tenemos problemas. Y aquí entonces la Biblia relata pues cómo David, porque David es el autor de todo esto. Hoy le diríamos el autor intelectual, ¿verdad? Porque él tenía esta idea y él dijo: yo lo voy a hacer, y empezó a organizar a todo el pueblo. Entonces David, con todo su corazón, tenía una buena intención. Es muy aplausible esa idea que tenía David. Sin embargo, hermanos, vamos a ver qué es lo que fue pasando a lo largo de este suceso, que no todo salió bien para David, y que hubo cosas que de alguna manera, ¿verdad?, se salieron de control, y que a veces podemos tener buenas intenciones en lo que hacemos, pero no es así delante del Señor. Ahora bien, hermano, la razón por que David quería traer el arca, ¿ustedes saben por qué era? ¿Era un capricho solo de David? Era simplemente: ay, pues hoy se me ocurrió. Porque a veces así somos, hermanos, somos ocurrentes. Y de repente estamos bien diciendo: ah, yo creo que voy a hacer esto. Y se me ocurren cosas. Y creen que David de repente estaba así, como diciendo: uy, ¿qué voy a hacer? A ver, es domingo, no hago nada. ¿Qué creen que voy a hacer? No. David ya tenía un plan desde mucho antes, porque recuerden que David fue ungido por rey por el profeta Samuel. Y Samuel le dijo: Dios, Jehová de los ejércitos, hoy te elige como rey. Y David era jovencito, y yo creo que muchos dirían: wow, pues David recibió lo mejor de todos. Pero la Biblia nos enseña que él tuvo que esperar, y esperar mucho tiempo para ver lo que Dios ya le había dicho hecho realidad. Entonces David en su corazón tenía el deseo de adorar a Dios, claro que sí. Pero la razón de llevar al arca es porque el arca representa la presencia de Dios en el pueblo. Y cuando hablamos del arca, hermanos, es que Dios prometió, ahorita lo vamos a estudiar más a detalle, pero Dios prometió, en medio del arca Él se iba a manifestar. Y por eso David quería en su corazón decir: yo quiero tener la presencia de Dios cerca de mí, y voy a hacer lo necesario para hacerlo. Pero no prestó cuidado a los detalles, ¿sí? Hay una frase que no me gusta mucho, pero muchos la repiten y dicen: en los detalles está. ¿La han escuchado? Por ahí dicen: en los detalles está el diablo. No, así mencionan muchos. Y digo: ay, ¿por qué? ¿Por qué dicen eso? Dice: porque en los detalles. Y más los abogados. Los abogados son minuciosos y revisan con las letras chiquitas. ¿Por qué haces eso? Porque en los detalles se esconden los problemas. Y pueden ganar juicios de acuerdo de una palabra mal usada, una coma mal puesta. Un abogado de ahí se va a agarrar y va a hacer que las cosas se destruyan, se desmoronen o se levanten. Por eso hay esa frase, ¿no?, que dice así, tal cual. Y David tuvo ese problema. David tenía un buen deseo, ¿verdad? Porque él quería tener el arca de Dios en su vida. ¿Cuántos de aquí
aquí no queremos tener a Dios en nuestra vida, hermanos? Yo espero que todos digamos aquí, yo sí quiero tener a Dios en mi corazón. Hace 8 días el pastor Gil les mostraba un video a los jóvenes, no, hace 15, ¿verdad? Yo me imagino hace 15. Y de repente, ¿verdad? Le decía a los jóvenes que no deben de ser borreguitos, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una persona que llega y dice que de repente hay muchos actores y empiezan a levantarse nada más para ver cómo influyen en la otra persona. Y la otra persona, sin saber por qué se levantan cuando suena la chicharra, lo empieza a ver. Y de repente, ¿qué creen? Lo empieza a hacer. ¿Sabía lo que estaba haciendo? No. ¿Entendía lo que estaba haciendo? No. ¿Quería lo que estaba haciendo? Tampoco. Pero se vio presionado por la sociedad, por así decirlo, los que estaban alrededor, para hacer lo mismo. Y él decía una parte importante que a mí me llamó la atención. Dijo que los que vengamos a la iglesia sepamos por qué venimos a la iglesia, y no sea nada más porque yo he visto que mi papá siempre ve, pues voy. Y es una religiosidad lo que a veces cultivamos, no, sino más bien sabemos por qué estamos aquí. Y David sabía que él quería la presencia de Dios en su vida. David estaba seguro de eso. Y por eso digo, hermanos, que todos aquí debemos estar seguros que venimos a la iglesia no a saludar a veces al pastor, al hermano, al líder. Es una bendición y yo me gozo, yo me gozo saludándolos porque son mi familia, yo lo he dicho. Pero el principal motivo de venir aquí es Dios. Adorar a Dios, exaltar a Dios y decirle: Señor, yo vengo a entregarte a ti la gloria, la honra que tú te mereces. Por eso David tenía en su corazón ese deseo. Y ahora vamos a entrar en detalle al arca, porque el arca de Dios, como yo les dije, hermanos, representa en la Biblia la presencia de Dios. Vamos a Éxodo capítulo 25, por favor acompáñenme. Éxodo capítulo 25 del versículo 10 al 22. Y vamos a ver realmente cuando Dios manda a Moisés el construir el arca, con qué propósito mandó hacerlo, ¿verdad? Versículo 20, capítulo 25, versículo 10 al 22. Cuando lo tengan, hermanos, digan amén, para poder continuar. Dice así la palabra del Señor: harán también un arca de madera de acacia, cuya longitud será de 2 codos y medio, y su anchura de codo y medio, y su altura de codo y medio, y la cubrirás de oro puro por dentro y por fuera, y harás sobre ella una cornisa de oro alrededor. Fundirás para ella 4 anillos de oro que pondrás en sus 4 esquinas, 2 anillos de un lado de ella y 2 anillos al otro lado. Harás unas varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro, y meterán las varas por los anillos a los lados del arca, para llevar el arca con ellas. Las varas quedarán en los anillos del arca, no se quitarán de ella, y pondrás en el arca del testimonio que yo te daré. Y harás un propiciatorio de oro fino, cuya longitud será de 2 codos y medio, y su anchura de codo y medio. Y harás también 2 querubines de oro, labrados a martillo, los harás en los 2 extremos del propiciatorio. Harás pues un querubín en un extremo y un querubín en el otro extremo. De una pieza con el propiciatorio harán los querubines en sus 2 extremos. Y los querubines extenderán por encima las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio, sus rostros el uno enfrente del otro, mirando al propiciatorio los rostros de los querubines. Y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Y de ahí me declararé a ti y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. ¿Por qué Dios hizo el arca? Para que de esa manera, hermanos, Dios pudiera, dice, manifestarse
a Moisés y que le diera todas las instrucciones que se necesitaban seguir el pueblo de Israel. Era la presencia de Dios. De hecho, cuando el tabernáculo, hermanos, fue inaugurado, dice que descendió la presencia de Dios. Y cuando el templo de Salomón, recuerdan también ese relato de cómo Salomón inauguró el templo, dice que la gloria de Dios llenó el lugar que nadie podía estar dentro. Estaba la gloria de Dios, la presencia de Dios estaba ahí. Ahora, cuando hablamos entonces que el arca representaba la presencia de Dios, el pueblo de Israel conocía que si el arca no estaba en medio de ellos, Dios los había abandonado. También en Primera de Samuel capítulo 3 habla de cómo los filisteos capturaron el arca de Dios. Y cuando lo capturaron, dice que todo Israel lloró. ¿Lloró por qué? Porque el arca había sido capturada y ellos entendían que la presencia de Dios se había ido de Israel. ¿Sí? Y de hecho, la nuera, ¿verdad?, de Elí, porque Elí tenía 2 hijos, ¿verdad? Eran sacerdotes, ¿verdad? Y dice que cuando llegó la noticia del arca, dice que Elí, dice que se desnudó, y dice que vino su nuera, y su nuera estaba embarazada. Y su nuera entonces dice que dio a luz en ese momento por toda la impresión que estaba viendo, y el nombre de ese hijo se llamó Icabod. Icabod dice, la gloria de Israel fue traspasada. Y no crean que era un bonito nombre, era un nombre muy triste, muy decepcionante, porque Dios se había apartado para el pueblo de Israel. Ellos lo interpretaban que Dios se había apartado de ellos. Entonces era algo muy importante el arca de Dios. Ahora bien, ¿qué es lo que Dios puso en el arca? ¿Recuerdan qué es lo que Dios puso en el arca? El maná, la vara de Aarón, las tablas de la ley. El maná, la vara de Aarón que reverdeció, ¿verdad? Y las tablas de la ley. Las tablas de la ley. Bueno, las segundas tablas, porque las primeras Moisés se enojó y las rompió, ¿verdad? Pero había 3 cosas. Y eso es lo que vamos a ver que representa la presencia de Dios en nuestras vidas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el maná, y yo sé, hermanos, más adelante, al final vamos a concluir, vamos a ver por encima, pero el maná es la promesa de la provisión de Dios. Dios prometió que no iba a dejar a su pueblo sin sustento. Y la presencia de Dios viene acompañado siempre de provisión. Hermanos, a veces nosotros, ¿qué de comer mañana? ¿Qué de hacer esto? ¿Qué de hacer esto? Y dice la Escritura que por nada estéis afanosos, porque Dios conoce nuestras necesidades, lo que necesitamos. Pero la presencia de Dios habla también de provisión, porque estaba el maná ahí. También estaba la vara de Aarón, dice que reverdeció. Pero habla, hermanos, cuando la vara de Aarón tuvo que reverdecer, es porque había una rebelión en el pueblo de Israel. Y todos decían, ¿por qué Aarón? ¿Por qué Aarón es el que debe de guiar el sacerdocio? A ver, ¿por qué? Y se empezaron todos a rebelar contra lo que Dios había establecido. Sin embargo, Dios dice, pongan cada uno de ustedes que se rebelan una vara. Y trajeron una vara, ¿verdad? Todos. Y dijo Dios, la vara que reverdezca, este es el que yo he elegido. Y solo reverdeció una vara, que fue la de él. Y no solo reverdeció, dice que echó flores y dio fruto, almendro. ¿Ustedes traen una vara seca, hermanos? ¿Creen que se puede hacer eso? No, solo Dios lo puede hacer. Y ese milagro representó la elección divina. Cuando viene la presencia de Dios a nuestras vidas, hermanos, representa una elección divina de parte de Dios. Dios nos elige. Dios nos pone a nosotros, ¿verdad?, como centro de su presencia. Y tercero, las tablas del pacto. Y hermano, sonaremos reiterativos, pero las tablas del pacto representan la obediencia que el pueblo debía de tener
a la ley de Dios. Cuando uno, hermanos, tiene la presencia de Dios, no está peleando con la Escritura. Pero hay muchos que pelean con la Escritura. No, yo no quiero hacer esto. ¿Por qué yo lo tengo que hacer? ¿Por qué? La presencia de Dios en nuestra vida hace que amemos la palabra de Dios. No que la menospreciemos. No que la hagamos de menos. De hecho, como cristianos nosotros tenemos a la Biblia como máxima autoridad de fe y conducta. ¿Sí sabían, hermanos? ¿Sí? Una profesión de fe nuestra es, como cristianos tenemos a la Biblia como máxima autoridad de fe y conducta. Es decir, que de repente vienen dos hermanos y pelean. Y digo, bueno, hermanos, tenemos que abrir la Biblia porque la Biblia nos tiene que decir cómo debemos resolver ese problema. Y si el hermano dice, no, es que yo no me quiero sujetar a la Biblia, es que tú no conoces entonces que la Biblia es tu máxima autoridad. Está sobre todas las cosas. Hermano, y más que el predicador, sí. Más que el pastor, sí. Más que el papa, sí. Nosotros reconocemos a la Biblia como máxima autoridad. Por eso aquí la presencia de Dios habla de que Dios requiere de nosotros obediencia, hermanos. Y no una obediencia a fuerzas, una obediencia voluntaria. Señor, yo me quiero someter a ti voluntariamente. No quiero que Dios venga y me haga hacer las cosas a fuerzas, porque así no funciona. Amén. Eso es importante. Ahora, ¿por qué era importante entonces que David trajera el arca? Porque él quería que esa presencia de Dios trajera tanto la provisión, trajera como la elección divina. Él lo sabía, Dios lo había puesto ahí como rey, y trajera también en su corazón la obediencia. En el Salmo 119 no fue escrito por David, pero habla como el salmista le da una poesía, una dedicatoria, una carta de amor, así decirlo, hacia la palabra de Dios. ¿Sí? Y palabras tales de cuánto amo tu ley, ¿verdad? Cuánto amo tu ley. Entonces eso debería ser nosotros como hijos que buscamos esa presencia de Dios. Muy bien, por eso lo quería traer David. Vamos ahora sí a ver qué pasó. Ahí regresamos a 2 de Samuel. ¿Qué pasó? En ese momento que veíamos, ¿verdad?, cómo David estaba trayendo el arca. Y dice ahí en 2 de Samuel, capítulo 6, versículo 1, dice, David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel. ¿Cuántos eran? Dice como 30,000. Y se levantó David y partió de Baala de Judá con todo el pueblo que tenía consigo para hacer pasar de ahí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová. Otra vez, ya lo vimos, porque era importante, porque David quería tener la presencia de Dios cerca de sí. Y dice también el nombre de Jehová, de los ejércitos que mora entre los querubines. Versículo 3. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab. Aquí nos vamos a detener. Porque el primer punto, hermanos, es que a veces tenemos buenas intenciones, pero tomamos malas decisiones. Amén. Tú puedes tener, yo puedo tener buenas intenciones, pero tomamos malas decisiones en el trayecto. ¿Cuál fue la primera mala decisión que tomó David? Ponerla en un carro. Primeramente, solo había, del pueblo de Israel, que eran 12 tribus, solo había una tribu que podía encargarse de las cosas santas, de las cosas, ¿verdad?, que debían de trasladarse, como el tabernáculo y sus utensilios. ¿Saben qué tribu era? Leví. La tribu de Leví. El primer punto que David tenía que preguntarse es ¿quién puede trasladar el arca? Tenían que ser los de Leví, levitas, pero había otro punto. Si tenía que ser el arca, no eran todos los levitas, solo los hijos de Coat, los coatitas, ¿sí? Entonces ahí empezó David con un problema. David dijo, quiero llevar el arca, y empezó a decir, ¿quién me acompaña? ¿Quién me acompaña? Vamos. Fue un error, porque David tuvo que decir, ¿qué es lo que Dios pide?
No es lo que yo quiero, porque es una buena intención. Pero ¿qué es lo que Dios pide? Dios pide entonces que fueran solo los hijos de Leví y los hijos de Coat los que llevaran el arca. Y vemos aquí que David reunió a 30,000. De esos 30,000 no se mencionan que haya elegido solo a los levitas. Vamos a Números, capítulo 4. No pierdan, por favor, de vista ahí lo que tenemos en 2 de Samuel. Y vamos, ¿verdad?, a Números, capítulo 4, versículo 15. Y vamos a leer, ¿verdad?, Números, capítulo 4, versículo 15. Vamos a ver qué dice la Escritura acerca del arca, ¿verdad? Dice así la palabra del Señor. Dice: y cuando acaben Aarón y sus hijos de cubrir el santuario y todos los utensilios del santuario, cuando haya de mudarse el campamento, vendrán después de ello los hijos ¿de quién? De Coat, para llevarlos, pero no tocarán cosas santas, no sea que mueran. Estas serán las cargas de los hijos de Coat en el tabernáculo de reunión. Bueno, David pasó por alto lo que Dios estaba pidiendo. David quería una buena intención, sí, pero tomó una mala decisión de cualquiera ponerlo donde no debía de estar. Y a veces así pasa, hermanos. A veces vemos, ¿verdad? De repente tenemos buenas intenciones. Yo tengo buenas intenciones de hacer algo, pero tal vez Dios no me ha puesto ahí. Estoy violentando lo que Dios ha elegido y ha mandado. Tenemos que tener mucho cuidado en esto. Cuando tú quieres la presencia de Dios en tu vida, es a la manera de Dios, no a la tuya. No a la tuya. Tal vez muchos de aquí no estén, y digo, espero que no, espero que sea tal vez una imaginación mía, pero tal vez no estás de acuerdo con tu líder. Y dices: ay, no lo deberían de poner él, yo debería ser el líder. Hermano, Dios no te eligió a ti. Y tal vez llegue el momento en que Dios te elija a ti. Pero en este momento, Dios ha puesto líderes y Dios los ha levantado a ellos y tenemos que respetarlos. Porque si yo empiezo entonces, y yo se los digo a mis líderes, pregúntenle, yo les digo, bueno, les digo, cuando yo les pido algo, les digo: hermanos, vamos a hacer esto. Y ellos ni caso hacen. Digo: bueno, está bien, hermanos. Y de repente llegan y me dicen: es que no nos insistió. Le digo: no, hermano. Digo: te voy a decir una cosa y una regla que yo he aprendido. Y se las comparto a ustedes, gratis dirían. Pero se las comparto. Y digo: como tú seas con tu líder, tus discípulos van a ser contigo. Es una ley. Y te lo digo nuevamente: como tú seas con tu líder, tus discípulos van a ser contigo. ¿Te rebelas con tu líder? ¿Qué vas a esperar tú? ¿Insultas a tu líder? ¿Qué vas a esperar tú? Pero si te sometes, estás ahí servicialmente, estás ahí, hermano, a veces, mira, Dios va a usar también a tu líder para probar nuestro carácter y probar nuestra vida. Pero si tú no entiendes que Dios ha elegido a unos para que vayan delante y hagan cosas muy específicas, tú estás desobedeciendo a lo que Dios ha establecido. Por eso tengamos cuidado en esto. David agarró a todo el mundo y dice: vénganse, vamos a mover el latidos. Sí, felices. Y nadie se paró a decir: oigan, eso no es correcto, porque Dios estableció un orden de cómo hacerlo, ¿verdad? Segundo punto que hizo David mal, dice: no se respetó el proceso para transportar el arca. ¿Cómo debía ser? Dice la Escritura que debían de cubrirse, pero también se tenía que cargar por los coatitas, cargados en sus hombros con las, ¿verdad?, los palos que tenían las vigas, tenían que llevarlas sobre sus hombros. Y David, ¿qué se le ocurrió? Digo: es que eso lleva mucho tiempo, eso es pesado, eso va a ser lento. Yo tengo una mejor idea: tráiganse un carro nuevo, la echamos en el carro y vámonos todos rápido, ¿verdad? Suena bien. ¿Pero creen que Dios estuvo de acuerdo con eso? No, tampoco. ¿Por qué? Porque vemos ahí, seguimos leyendo, ahí dice, en el versículo 3 dice: y pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo
y la llevaron, la sacaron. Y nosotros vemos que eso también es incorrecto. Vamos al número 7, ahí donde estábamos leyendo, número 7, versículo 9, Números capítulo 7, versículo 9. Dice así la palabra del Señor, dice: pero a los hijos de Coat no les dio, porque llevaban sobre sí en los hombros el servicio del santuario. ¿Cómo tenía que ser trasladada el arca, hermanos? Tenía que ser trasladada en los hombros de los coatitas. El Señor nunca había hablado de que lo metieran en un coche, bueno, en este caso era una carreta, ¿verdad? Yo estoy hablando así, un carro es una carreta, y esa carreta era tirada por bueyes, aquí lo menciona. Dios no había establecido eso, y entonces David pensó que acelerar el proceso iba a ser mejor. ¿Por qué puedo esperar a que se tarde 2 días si lo puedo hacer en unas horas? Y a veces, hermanos, también cometemos ese tipo de errores. ¿Cómo lo cometemos? Nos desesperamos en las cosas que queremos. Y decimos, es que ya tarda, ya debe de hacerse así, y vamos rápido. Hermanos, Dios no tiene prisa. Dios no tiene prisa. Él quiere que se hagan las cosas a su tiempo y como Él lo establece. David quería, muchos, tal vez, y yo se los digo aquí, yo también soy muy desesperado. Yo soy muy desesperado. Y a veces, ¿verdad? Digo, es que hay que hacer esto y hay que hacer el otro, y me entra de alguna manera la desesperación. Hasta que el Señor viene y me dice, a ver, ¿a dónde vas? Estate quieto. Porque no se trata, ¿verdad? A veces quieras correr y quieras hacer las cosas y salgan mal y hacerlas a tu voluntad. No. Se tienen que hacer como Dios establece. Y otra vez, David, entonces, en su intento de trasladar el arca, volvió a cometer otro error. Ya va el segundo. Y uno diría, bueno, pues esperemos que corrija la carreta, ¿no? No. Esto fue como, a veces lo decimos nosotros, se vuelve una bola de nieve. Y hermanos, un pecado siempre va a traer otro pecado. Y a veces yo le decía a los hermanos, a veces algo tan sencillo, de repente te dicen, ¿a dónde andabas? Y por no decir la verdad dices, andaba con mi mamá. Ya te saliste de esa mentira y viene la pregunta, ¿y qué te dijo? Nada. ¿Qué cómo estabas? Así, ¿verdad? Andabas, ¿y cómo estabas? ¿Y quién estaba ahí? Y va la segunda, ¿verdad? Y va la tercera, y va la cuarta, y cuando ves, es una mentirota de este tamaño, que cuando ves a tu suegra, a tu suegro, ¿verdad? Le preguntas, oiga, ¿y cómo estuvo esa vez que vino? Y no, la música es, uy, se me va a caer el mundo, porque mi mentira va a salir a la luz. Porque un pecado siempre te va a llevar a otro pecado. Y así lo pasó a David. Empezó en un proceso en donde tal vez el primer punto no reflexionó, ¿verdad? Y entonces David no tuvo cuidado de estudiar cómo estaba establecido. ¿Cuáles fueron las consecuencias, hermanos? Recuerden, la Biblia siempre nos habla de acciones y consecuencias. Ustedes lo van a ver. En toda la Escritura va a haber acciones nuestras, consecuencias que vienen. Acciones de pecado, dice, la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna. Siempre hay una acción con una consecuencia. David tuvo que ver las consecuencias. Ahí en el versículo 4, bueno, seguimos leyendo el versículo 3, ¿verdad? Porque no terminamos. Dice, en un carro nuevo, y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Ahio, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Aquí también Usa y Ahio no eran levitas, por lo tanto no debían de estar ahí, ¿verdad? Versículo 4, y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, con el arca de Dios, Ahio iba delante del arca, y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió, ¿verdad?, su mano al arca de Dios,
y la sostuvo porque los bueyes tropezaron. Bueno, aquí vemos un acto, vemos ahí como un accidente porque, pues, oye hermano, pues Usa que tenía culpa de que los bueyes tropezaran. Pues allá esas vaquitas, esos toros no son buenos, ¿verdad? ¿Qué culpa tenía Usa? Bueno, es que aquí, otra vez, fue el resultado de una mala decisión. Porque no debían de ir los bueyes, ¿verdad? Jalando el arca. No debía de estar ahí. Y entonces, en primer lugar, vemos aquí, ¿verdad?, que Usa extendió su mano. ¿Para qué? Para que no cayera el arca. Y uno pensaría, hermano, es quien hizo lo correcto, Usa. Hermano, delante de nosotros pudo ser correcto, no delante de Dios. Delante de nosotros pudo hacer un buen acto, no delante de Dios. Porque Dios ya había dicho, el que toque el arca, ese se va a morir. Y todos a veces pensamos, yo creo que Dios está bromeando, no creo que lo haya dicho de verdad. Y cuando vieron las consecuencias, dice entonces que vino, versículo 8, no, estamos en el 7, los bueyes tropezaron, y el furor de Jehová se encendió contra Usa. Primero, ¿qué consecuencias vienen a causa de desobediencia? Dice furor, y el furor es ira de Dios. Hermano, cuando somos desobedientes, estamos provocando a la ira de Dios. Dice que antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero dice también que éramos hijos de ira, porque no obedecíamos a Dios. Y muchos ahora tratamos de quitar esta característica de Dios. ¿Por qué? Porque pensamos que Dios es amor nada más. Amén, hermanos, Dios es amor, es una de las características, es uno de los atributos de Dios, pero Dios también es ira. Por un lado, Dios es amor, pero no puedes quitar de la misma persona de Dios su ira, porque la ira también viene de otro atributo que es la justicia de Dios. Dios es el único justo. Y uno diría, hermano, es que ¿cómo puede venir? Es que, hermano, si el amor, como tú lo ves, el amor como resultado va a traer ira por el otro. Porque no puedes amar una cosa y cuando hacen algo malo con esa cosa, no sentir ira hacia ello. Y te lo voy a poner así sencillo. ¿Cuántos de aquí aman a sus hijos? ¿Todos amamos a nuestros hijos? ¿Qué pasa si un hermano llega y le pone un pellizco bien duro y se puede chillar? Te va a decir, gloria a Dios, aleluya, qué bueno, que va a decir. ¿Qué va a pasar en tu mente? No, y las mamás, una mamá que le hagan eso a su pequeñito, va a salir. ¿Por qué? Porque el amor muy cercano y fuerte hacia algo nos va a hacer tener ira sobre otras cosas. Y Dios que ama lo bueno, Dios que es santo, Dios que es de verdad el único que no ha pecado, no hay pecado en Dios, Él no va a tolerar el pecado y va a aborrecer el pecado. Y a veces no queremos ver esa parte, queremos ver a un Dios que verdad está en su nube rosita y dice Dios es amor. Dios no, Dios mira, no pasa nada. No, hermanos. Por lo que la Biblia habla, nos muestra el carácter de Dios. Y por un lado Dios tiene amor, mucho amor. Dice que es grande en misericordia, pero lento para la ira. Ahí está la ira de Dios. Y vemos que desafortunadamente en este caso vino y se manifestó la ira de Dios sobre Usa. ¿Por qué? Porque aunque Usa parecía hacer algo correcto delante de los hombres, hizo algo incorrecto delante de Dios. Ten cuidado con eso. Segundo, seguimos leyendo. Dice, vino el furor, dice, y se encendió contra Usa, dice, y lo hirió. Cuando hablamos de herir, hermano, ¿qué estamos diciendo? Que vino un dolor a la vida de Usa. No sabemos, ahí dice la escritura que Usa fue fulminado, fue muerto en el instante, pero no sabemos si vino un ataque al corazón, no sabemos si le vino un derrame cerebral, no sabemos la causa.
pero en ese momento dice que lo hirió es porque Usa sintió dolor. Dolor, hermano. Y cuando nosotros vemos la consecuencia de la desobediencia, dolor, debemos entonces de cuidar qué está pasando en nosotros. Y hay dos fuentes del dolor. Un dolor que viene de parte del Señor porque tal vez te está probando tu vida, está probando tu corazón. Pero otra es porque nosotros hemos hecho lo incorrecto delante de Dios. Y tienes que tener cuidado con lo que está pasando, porque muchas veces dicen, viene el dolor, yo creo que el Señor me está probando. No. Hay veces que hiciste algo que trae como consecuencia dolor a tu vida. Estás desobedeciendo, estás saliéndote de lo que Dios está estableciendo. No siempre es porque Dios te quiera ver sufrir, mi hermano. Claro que el sufrimiento es una escuela de Dios, claro que sí. Pero no siempre Dios nos quiere ver sufriendo. Hay veces que nosotros solos no los estamos provocando. Y aquí con Usa dice que él sintió ese dolor porque Dios lo hirió, ¿verdad? Y dice que lo hirió ahí por aquella temeridad. Hermanos, cuando estudiamos la palabra temeridad, hoy lo podemos asociar con algo positivo y decir, es que fue temerario, tuvo valor, tuvo esa valentía de hacer las cosas. No, la Biblia a la palabra temeridad le da un concepto negativo y quiere hablar sobre la rebeldía, sobre que tuvo una osadía de hacer algo incorrecto. Por eso Dios aquí menciona que lo hirió. A veces hay hermanos que se sienten bien, ¿verdad? Dicen, osados en hacer. No, yo se lo voy a decir en su cara para que vean. Ten cuidado, porque esa osadía que estás hablando, que estás diciendo, tal vez no es lo que Dios espera de nosotros. Tal vez es una osadía carnal, una osadía más motivada por tu carne, hermano, por tu orgullo, por lo que quieras, que motivada por lo que Dios quiere. Imagínense a Cristo. Cristo dice que Él enmudeció. Cuando lo maldecían, ¿qué hizo Cristo? Él bendecía. Cuando lo herían y estaba siendo crucificado Cristo, ¿qué estaba haciendo Cristo? Estaba perdonando. Estaba extendiendo misericordia. Jesús nunca llegó y dijo, y ahora van a ver. Por ejemplo, una muestra de temeridad fue ahí la acción de Pedro cuando lo iban a capturar, ¿verdad?, en el puerto de Getsemaní. Pedro, ¿verdad?, cuando vino y vio a los soldados, ¿qué hizo Pedro? Saca la espada y empieza, ¿verdad?, dice que cortó una oreja. Imagínate, Pedro no estaba siendo motivado por su amor a Dios. Tanto así que Jesús le dijo, Pedro, basta, guarda esa espada. Jesús no le aplaudió esa actitud. Jesús nunca estuvo de acuerdo en lo que estaba haciendo, y Usa estaba haciendo algo similar. Por eso aquí Dios trajo dolor a su vida, hirió, y antes de morir posiblemente fue una acción que trajo dolor, gritó, no sé, dijo, algo pasó, porque dice que hirió. Estamos en el versículo 8, ¿verdad? No, en el versículo 7 también dice, Dios dice por aquella temeridad y cayó ahí, muerto junto al arca de Dios. Hermanos, la desobediencia a Dios, ya vimos que trae ira, trae dolor, pero también trae muerte. ¿Por qué hablamos de la desobediencia? La desobediencia en sí es el pecado que cometemos. Y hemos aquí reiterado que la paga del pecado es muerte. Hermano, si tú desobedeces, hermano, estás cayendo en un pecado y no te arrepientes, ese pecado te va a llevar a la muerte espiritual. Por eso hay muchos que de repente vienen, están aquí, se sientan, dicen amén, gloria a Dios, y empiezan a desobedecer a Dios. Y empiezan a faltar, ya no empiezan a estar aquí y empiezan a meterse en pecados del mundo y de repente no se acuerdan completamente de Dios. Perdieron su salvación, perdieron lo que habían ganado aquí con el sacrificio de Jesús, porque la paga del pecado es muerte.
Y aquí lo ejemplifica, ¿verdad? También seguimos leyendo, versículo 8, dice, y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa. También, hermano, la desobediencia trae tristeza. Tristeza. ¿Por qué? Porque David dice que se entristeció. Y cuando habla de entristecer, no es que diga se puso así como, ay, pobrecito, no. Entristecer es cuando le pesó en su corazón y dijo, yo fui el responsable de la muerte de ese hombre. Ay, Señor, yo, por mi imprudencia, por mi, ¿verdad? A veces idea que no era correcta, un hombre murió. Y es lo que David puso ahora en su corazón, una tristeza. Lo que dice la escritura que él estaba, David, ¿cómo venía? Venía danzando, venía glorificando a Dios, venía dándole gloria a Dios, se convirtió en tristeza. Tristeza. Y uno diría, pues venían bien, ¿y qué pasó? Lo que pasó es que deshonraron a Dios con lo que estaba sucediendo. Y David entonces sintió en su corazón una carga, que entonces decidió, dijo, ya no quiero llevar el arca, porque puede ser que a mí me pase lo mismo. Tuvo ahora miedo. ¿Por qué? Porque vean el versículo, seguimos ahí en el versículo 8, dice, y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado a aquel lugar Pérez Usa, y temiendo David a Jehová, aquel día dijo, ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? Ese cuando dice temiendo no es el temor a Jehová, no. Aquí temiendo habla de miedo, habla de desconfianza, habla que ya no se siente seguro junto a la presencia de Jehová. Y eso es lo que pasó cuando vino el pecado. Cuando habla de temor, hermanos, es que él sintió miedo y se arrepintió y dijo, ay, no, ahora. Y le rodeó un temor que decidió ya no continuar con lo que él estaba haciendo. ¿Sí? Por una parte dirán, bueno, estuvo bien. No, de alguna manera sabemos que debemos de procurar hacer lo bueno delante de Dios para que no se interrumpa lo que estamos haciendo. No estemos truncando los planes que Dios tenía. ¿Dios quería estar cerca del pueblo? Claro que sí. Pero el pueblo no hizo como debía para cumplir ese propósito. Cuidemos esta parte. Como resultado entonces, trajeron ira, dolor, muerte, tristeza y temor. Algo que se veía bonito, terminó. Versículo 10. De modo que David no quiso traer el arca para sí, el arca de Jehová, a la ciudad de David. Y la hizo llevar David a casa de Obed-edom, geteo, y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-edom, geteo, 3 meses, y bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su casa. Y aquí, hermanos, esta parte termina con algo bien contrastante, ¿verdad? Por un lado, David y los suyos, ¿cómo terminaron? Mal. Terminaron mal. Por causa del arca, ¿verdad? Terminaron mal. Usa murió, todos ahí se entristecieron, David ya no quiso, y David dejó el arca con, ¿verdad? Este hombre Obed-edom era un levita. Y lo dejó. Yo creo que David dijo, a ver cómo te va, porque a mí me fue mal. A ver, Obed, ¿cómo te va? Ahí te dejo el arca. Y para sorpresa de todos, Dios bendijo a Obed. Dios lo bendijo, ¿verdad? Dice que no solo a él, bendijo a la vida de Obed, pero también a la de toda su casa. Quiero preguntar, hermanos, ¿el problema estaba en el arca? No. ¿El problema era la presencia de Dios? No. ¿Cuál fue el problema? La manera en cómo lo hicieron. Y ese es, hermano, lo que hoy en día debemos de buscar. El problema, mi hermano, no es que tú quieras buscar la presencia de Dios. Es que a veces estás cayendo en prácticas que a Dios no le agradan. Muchos dicen, yo voy a buscar a Dios cuando tenga tiempo. ¿Creen que eso es correcto? Y de repente Dios no te bendice,
De repente Dios, ¿verdad?, empieza tal vez a disciplinarte y tú dices, no, es que eso no funciona. Yo creo que Dios se equivocó. Y de repente ves a otro hermano y mira, el hermano viene, se disciplina, está en constante, ¿verdad?, crecimiento, toma sus lecciones, le dice al pastor, pastor, ¿en qué puedo servir? Y el pastor dice, mira, haz esto, haz aquello, y el hermanito va y lo hace. Pero de repente le dicen, ese es bendecido, yo creo, porque le hace la barba al pastor. Yo creo que yo estoy bien, pero él está haciéndole trampa. Y a veces, hermanos, nos fijamos más, ¿verdad?, en lo que otros hacen en lugar de tener cuidado en lo que estamos haciendo en nuestra vida. ¿Por qué? Porque simplemente David dice, fue y le dejó el arca a Obed. ¿Obed qué hizo? Simplemente la recibió, y como él era levita, ¿qué creen que hacía? Lo que la Biblia decía. Vamos a mover el arca, tráiganse los levitas y cárguenla. Más adelante vamos a ver que David recapacitó. Después de que vio la bendición, David recapacitó. Creo que hice mal. Ahora voy a cambiar la manera. ¿Y qué creen que pasó? Todo funcionó. Todo salió bien. Todo salió como estaba planeado hacer. ¿Pero por qué, hermanos? Porque al final nosotros queremos desplazar la voluntad de Dios y poner nuestra voluntad. Jesús en el huerto de Getsemaní tuvo esa lucha. Y él dijo, Señor, mas no se haga a mí, hágase la tuya. Y entendió que el que gobernaba todo lo que tenía que hacer Jesús no era él. Él siendo Dios, él siendo el Hijo de Dios, se sometió en todo. Dice que aprendió la obediencia hasta la muerte, y muerte de cruz. Fue obediente en todo. Y a veces nosotros queremos y luchamos. Hermano, esta parte concluye, dice que el resultado de traer la presencia de Dios a la casa de Obed fue la bendición. Y eso es lo que Dios quiere para nosotros. Quiero recalcarte, Dios quiere bendecirnos. Y no quiero solamente acotarlo, me va a llover dólares del cielo. No. Cuando digo que Dios te quiere bendecir, Dios quiere que en tu casa haya gozo, haya paz, haya alegría, tus hijos, ¿verdad?, también sean bendecidos, tus hijos te obedezcan, sean disciplinados, les vaya bien en las cosas que emprendan, porque la bendición de Dios, muchos hablan de un evangelio nada más de Dios quiere dinero. Digo, qué pobre es eso, porque hay tantas cosas que Dios nos quiere dar y nada más nos centran en el dinero, cuando Dios nos quiere dar paz. ¿Ustedes creen que si tuvieran todo el dinero del mundo y no tienen paz, lo disfrutan? No, de verdad, hermano. Y lo puedes ver en los millonarios que tienen mucho dinero, se casan a cada rato, hacen cosas, y dices, ¿cómo hace eso y todo? Es porque al final no tiene paz. Tiene mucho dinero, claro que sí, pero no tiene ni sabiduría para hacer las cosas. Pero cuando Dios quiere bendecirte, como dice aquí, y no solo a ti, toda tu casa. ¿Y quién es toda tu casa? Espero que recuerden la cita con Dios familiar, cuando Josué dice, yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Quién es nuestra casa? Nuestros hijos, nuestros padres, nuestros hermanos, porque Dios te ha puesto en un lugar donde tú puedas ser bendición para otros, ¿verdad? Ayer me visitaba mi mamá, mis papás me visitaban en la casa, y al final ya nos despedimos. Siempre a veces somos emotivos, no sé, las mamás son emotivas al despedirse. No que viva lejos, pero me visita y de repente ya me voy y empieza ahí, hijo, que Dios te bendiga. Y yo, ay Señor, tú eres quien has logrado esto en mi vida. Imagínense el sentir la bendición de una madre, la bendición de un padre. Yo iba caminando al infierno, yo era rebelde, yo deshonré a mis padres, pero Dios me corrigió y me dijo, ahora en adelante los tienes que honrar. Y hermanos, ha sido una gran bendición, ¿sí?
Cuando vienen y de repente dicen, hijo, quiero orar por tus hijos, ¿ustedes cómo creen que me siento en mi corazón? Ay, no me cae, ay, Señor, sí, gracias. Que oren por sus nietos y los nietos de sus nietos y todas las generaciones, porque dice que la bendición del Señor vendrán hasta 1000 generaciones. Imagínense, ¿qué le quieres transmitir a tu generación? ¿Maldición o bendición? Yo he decidido seguir a Jehová, seguir a Cristo y transmitir bendición. No sé tú, mi hermano, pero espero que tomes una buena decisión, porque si quieres la presencia de Dios en tu vida, mira, hoy Dios ha establecido una manera de cómo tenerla. ¿Sabes cuál es? Por medio de Jesucristo. Jesucristo es nuestra arca de Dios. Porque lo que representaba el arca de Dios en el Antiguo Testamento es lo que es Cristo Jesús en el Nuevo Testamento. Jesús dice, el que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le ama. Y vendremos a Él y moraremos. No va a venir Cristo solo, viene el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo a estar en nuestra vida. ¿Quieres a Cristo Jesús en tu vida? Miren, y lo que traía el arca, ahora concluyo con esto, vamos cerrando. Lo que traía el arca era esto. El arca decíamos que traía el maná. Y hablábamos que el maná era la provisión de Dios. ¿Quién es ahora nuestro maná? ¿Quién es? Jesús. Vamos a Juan 6. Vamos a Juan capítulo 6. Porque en Juan capítulo 6 nuestro Señor deja claro esto, ¿verdad? Para que nosotros ahora sepamos que ya no tenemos que andar buscando en el maná o en las cosas del antiguo pacto, sino el nuevo pacto. Capítulo 6, versículo 32. Y dice así la palabra del Señor. ¿Estamos ahí, hermanos? Dice, y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Y le dijeron, Señor, danos siempre de este pan. Jesús le dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que a mi Padre cree no tendrá sed. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? ¿Cuántos pueden decir, sí, Señor, ese pan que tú ofreces no se compara en nada de lo que recibieron en el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento? Entonces, la presencia de Dios trae provisión, y esa provisión primeramente la encontramos en Jesucristo. Jesucristo es nuestro pan de vida. El que pruebe de ese pan dice, aunque esté muerto, aunque esté muerto, hermano. Muchos estábamos muertos sin Dios, pero Él vino a nosotros y Él nos hizo ahora ser vivos. El mismo capítulo, versículo 48. Y dice así, yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida. De eso está hablando Cristo. Él se entregó a sí mismo para que nosotros tuviéramos vida, ¿verdad? También habla, hermanos, de la mano de algo que reverdeció y decíamos la elección divina, ¿verdad? ¿Qué creen? Que Cristo nos ha elegido a cada uno de nosotros. Juan 15:16 dice, vosotros no me elegisteis a mí, sino yo os elegí. Dios te eligió con un propósito muy particular. Dice, para que lleves fruto y tu fruto permanezca, y todo lo que pidas al Padre en el nombre de Jesús, Él te lo dé.
No es nada más, hermanos, decir, bueno, ven, no, tú has sido elegido por Cristo, mi hermano. Todos aquí hemos sido elegidos por Cristo para que podamos llevar su presencia en nuestra vida. Si el diablo de repente te dice, no, tú mira, tú que vas a la iglesia, tú le tienes que decir, es que Cristo me ha elegido. Es que yo soy su hijo. Es que yo no puedo apartarme de mi Padre. Y por más que haya pecado, por más que haya hecho cosas malas, mi Padre nunca me va a rechazar. Vendré a Él, me arrepentiré y como el hijo pródigo diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y me arrepentiré de todo mi corazón y sé que el amor de Dios es tan grande que me dará perdón. Aunque no lo merezco, tal vez merezco su ira, pero Él extiende misericordia. Tal vez merezco rechazo, pero Dios me da aceptación. Porque Él es Dios. Amén, hermanos. Esa es la identidad de un hijo de Dios. También habla de las tablas del pacto, mi hermano. Nuevamente, ¿verdad? Dice entonces que esas tablas fueron escritas en piedra. Pero ahora Dios no las escribe en piedra, las escribe en nuestro corazón. Segunda de Corintios, hermanos, capítulo 3. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 2 y 3. Y dice así la palabra del Señor. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículos 2 y 3. Dice, nuestras cartas sois vosotros escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne de corazón. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que Dios, por medio de Jesucristo, ha estado escribiendo su mandamiento en nuestro corazón. Por eso amamos la palabra. Por eso tenemos el deseo de buscar de Dios por medio de la palabra. Porque Cristo ya lo ha escrito en nuestro corazón. Y mi hermano, yo sé, a veces va a decir, hermano, pues de repente paso sin leer la Biblia. Mira, si tú pasas más de una semana, si más de 2 días sin leer la Biblia y no te está algo diciendo, ya dejaste de leer la Biblia, ya hay algo en tu mente que te está diciendo, debes de leer la Biblia, te estás endureciendo. Porque, hermano, no puede pasar. Hay días a mí que sí, hermanos, se me pasa un día, pero al segundo día hay algo que me está diciendo, hey, no has leído tu palabra, no has leído la Biblia, no has estado con Dios. Y aunque uno ora en las cosas del Señor, no es igual. Necesitas pasar tiempo con Dios leyendo su palabra, ¿verdad? Decían el miércoles, ¿verdad? En la enseñanza de nuestro pastor Pablo, decía, como el salmista dice en el Salmo 1, uno de mis favoritos, dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia. ¿En dónde está su delicia? En la ley de Jehová. Dice, y en su ley meditan y de noche. ¿Cuándo, hermano? Pues la Biblia dice de día y de noche. Pero yo nada más quiero a mediodía. La Biblia dice de día y de noche. Hermanos, a veces nosotros queremos hacerlo de nuestra manera. Esa es la manera de Dios. Siempre entonces cuando tú entiendas que Dios ha escrito la palabra de Dios en tu corazón, tienes que memorizarla. Una vez le decía a los hermanos, ¿cuántos versículos se saben? Y a muchos, a duras penas, apenas se saben Juan 3:16. Y ahí cuatrapeándole. Hermano, no. Yo le decía, el cristiano promedio, así, y yo hice cuentas y de nuevo le dije, el cristiano promedio mínimo, ¿saben cuántos versículos deberían aprenderse? Mínimo, versículos. Mínimo. 50 versículos. 50. De ahí para arriba. Entonces, hermano, yo me sé el Salmo 7 y se me completo. Amén, gloria a Dios. El Salmo 119, 176 versículos es un reto. Y ha habido hermanos que lo han y dicen, yo llegué a la mitad, yo llegué a 3/4, pero están en eso.
Y nosotros debemos de tener la disciplina de memorizar la palabra de Dios. Ahora estoy hablando de versículos. Muchos dicen, yo me sé pasajes, gloria a Dios. Porque te sabes del Salmo 1, te sabes del Salmo 23, te sabes del Salmo 51, te sabes del Salmo 91, te sabes del Salmo 90 de Moisés, te sabes muchos pasajes y gloria a Dios por ello. Pero tienes que escribir la palabra de Dios en tu corazón. Señal de que ahí está la presencia de Dios. Señal de que ahí vive Cristo. Señal de que no importa lo que venga, nadie te puede arrebatar eso, hermanos. Y eso es lo que Pablo atesoraba. Cuando Pablo decía, me pueden matar, amén, porque nadie me puede quitar lo que llevo en mi corazón. Me pueden quitar la vida. Me pueden, ¿verdad?, quitar lo que muchos valoran, pero yo no lo valoro. Yo valoro más lo que Cristo me ha dado y entregado. Es su presencia, su palabra. Imagínense, hermanos, estar tan convencidos de eso. El diablo te va a tener miedo. El diablo no se va a querer ni acercar a ti. Porque va a decir, es que ese es un verdadero hijo de Dios que anda ahí bien. Así pasó con Job. Él no se pudo acercar hasta que pidió a Dios permiso para que se acercara a Job, ¿verdad? Porque era un hombre íntegro de todo el corazón. Con esto, hermano, entonces, mira, la vara de Aarón era un pedazo de madera. Era un pedazo de madera. Pero ¿qué pasó cuando estuvo en la presencia de Dios? Tuvo vida. Floreció. Y no solo floreció, dio fruto. Los frutos de esa vara dicen que eran almendros. Algo seco. Algo que tú lo veías, hermano, es cualquier cosa. Aún en la presencia de Dios, esa madera cobra vida y da lo mejor. ¿Cuánto más tú y yo si venimos a la presencia de Dios? ¿Qué crees que Dios hará, hermano? ¿Qué crees que Dios hará cuando verdaderamente buscamos su presencia? Si la vara reverdeció, ¿crees que Dios no te puede hacer reverdecer? Si la vara dio fruto, ¿crees que Dios no te pueda dar fruto en tu vida? Que de repente dices, yo he batallado con mi carácter, ¿crees que Dios no te pueda ayudar a cambiar ese carácter? Tal vez has dicho, yo no he dejado ese pecado. ¿Crees que Cristo no te puede ayudar a vencer ese pecado en tu vida? Dios lo puede hacer. La pregunta está, ¿quieres que así pase? ¿O vas a seguir tratando de buscar a Dios a tu manera? ¿Quieres hacer como Dios manda las cosas? ¿O simplemente hacer a tu mejor entendimiento? Recuerda que la palabra de Dios dice que somos templo del Espíritu Santo. Pero hay muchos templos que están vacíos. Hay muchos templos que no habita Dios ahí. Y lo que hoy Dios quiere es habitar en cada templo de los que estamos aquí reunidos. Ponte de pie, mi hermano, y vamos a orar.